Bienvenido a nuestro canal, donde cada historia revela el poder de la fe. Aquí encontrarás testimonios y milagros que han tocado vidas a lo largo de los siglos. Suscríbete y deja un amén en los comentarios si crees que Dios sigue obrando. Suscríbase y prepárese para escuchar historias que no solo conmueven, sino que transforman. Existieron los gigantes Nefilim. La verdad prohibida sobre los híbridos de la Biblia. El relato que estamos a punto de desentrañar no es una simple leyenda de gigantes, sino la documentación de la crisis más profunda que haya enfrentado la humanidad. Un evento tan catastrófico que obligó a Dios a reiniciar la creación. ¿Qué sucede cuando lo divino y lo humano se cruzan de una manera absolutamente prohibida? La respuesta se encuentra en las páginas iniciales del Génesis, en un mundo donde la maldad ya no era un simple error, sino una fuerza que crecía sin control, devorando la moral y la pureza de la humanidad. El foco de nuestra historia no es un héroe de carne y hueso, sino el destino de una civilización entera al borde de la aniquilación espiritual y física, cuyo legado se resume en una sola palabra: Nefilim. Antes de que las aguas del diluvio barrieran toda evidencia, la tierra era un lugar de longevidad asombrosa y paradójicamente de rápida degradación. Los hombres vivían cientos de años, acumulando conocimiento y poder, pero el temor a Dios era efímero, reemplazado por la ambición y la sed de dominio terrenal. Este era el mundo antediluviano, un vasto escenario donde la vida se multiplicaba a un ritmo acelerado, pero la moral se desmoronaba a la misma velocidad. La Biblia lo describe sin rodeos. La maldad del hombre era grande en la tierra, un oscuro telón de fondo para el drama que estaba por desarrollarse, un ambiente donde la brutalidad y la injusticia social, conocida en hebreo como Hamás, violencia, saturaban cada rincón. La humanidad de aquellos días se había desviado de la adoración al Creador, abrazando una apostasía rampante que priorizaba el poder y la autosuficiencia por encima de todo mandato divino. No era una simple falta, sino un desvío completo del camino de la rectitud, lo que la hacía particularmente vulnerable a las influencias externas que pronto irrumpirían. Su principal imperfección fue esta desobediencia acelerada, la búsqueda de una autonomía que los alejaba de la fuente de la vida, convirtiendo sus largos días en una cuenta regresiva hacia el juicio. Se habían establecido como dueños de su propio destino, sin darse cuenta de que esa arrogancia estaba a punto de abrir una puerta a una corrupción inimaginable. En este caldo de cultivo de inmoralidad, ocurrió el evento catalizador que sellaría la suerte de esa civilización. La unión ilícita descrita en Génesis, capítulo 6. La Escritura nos habla de los hijos de Dios, que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí las que escogieron. Esta no fue una simple unión matrimonial humana, sino una interferencia celestial en el orden establecido, un acto de rebelión que trasciende la simple lujuria carnal. Para muchos teólogos, estos hijos de Dios no eran otra cosa que ángeles caídos o seres celestiales con una ambición profana, movidos por una codicia por entrometerse en el plan divino de la creación. De esta unión antinatural nació una progenie que cambiaría la faz de la tierra, los Nefilim, cuyo nombre significa literalmente los caídos o los que hacen caer. Estos no eran solo hombres grandes, eran híbridos, una mezcla prohibida de lo espiritual y lo terrenal, que poseían una fuerza y una influencia que superaba lo natural. Su nacimiento representó la máxima profanación de la pureza de la línea humana, una amenaza directa a la preservación de la simiente que eventualmente traería al Mesías. Este acto de rebeldía final
esta contaminación genética y espiritual a escala global, fue lo que verdaderamente entristeció el corazón de Dios. La intervención no solo fue física, fue fundamentalmente teológica. El nacimiento de los Nefilim constituyó un ataque directo a la estructura de la creación, un intento de las fuerzas oscuras de corromper la humanidad hasta un punto de no retorno. La pureza de la línea mesiánica, la promesa de redención que correría a través de una descendencia específica, estaba en grave peligro. Si la maldad se hacía híbrida, poderosa y completamente arraigada, el plan de Dios para redimir a su creación se vería comprometido de una forma que solo una intervención dramática podría corregir. Esta es la verdad que la historia de los Nefilim nos obliga a enfrentar. ¿Te has preguntado alguna vez cuán seria es la desobediencia que puede provocar la intervención directa de Dios? Si esta primera parte ha despertado tu curiosidad sobre la pureza de la fe, te invito a unirte a nuestra comunidad. Deja un comentario con la palabra Nefilim si crees que la Biblia aún esconde verdades profundas que debemos desvelar. Suscríbete para no perderte el resto de esta épica narrativa, donde descubriremos quién fue el único hombre que se mantuvo firme en medio de esta corrupción, el hombre elegido para preservar la semilla de la fe. El escenario estaba puesto. De un lado, la corrupción híbrida y violenta, los Nefilim como sus exponentes más temibles. Del otro, un Dios cuyo corazón estaba quebrantado, pero cuya soberanía estaba a punto de manifestarse con un poder inigualable. La necesidad de preservar la pureza de la línea de la humanidad se convirtió en la urgencia divina, que forzó una decisión que cambiaría el curso de la historia para siempre. El tiempo de la paciencia había terminado. El tiempo del juicio y de la redención estaba por comenzar. Liderado por el único hombre que halló gracia ante los ojos de Yahvé. En medio del caos y la proliferación de los Nefilim, cuando la tierra hervía con la violencia y la corrupción que estos híbridos sembraban, el foco narrativo se estrecha a un solo hombre, Noé, hijo de Lamec. Él no fue llamado por su fuerza militar ni por su riqueza, sino por una cualidad singular y escasa en aquella era de degeneración: la integridad. La Escritura lo describe como justo y perfecto en sus generaciones, caminando en una relación íntima y profunda con Dios. Mientras todos se doblegaban ante el poderío físico y la inmoralidad de los gigantes y sus seguidores, Noé se mantuvo en un camino de obediencia, aunque esta elección lo convirtiera en un paria, el único punto de luz en un mundo de sombras. El llamado de Noé no fue un evento espectacular con truenos y relámpagos, sino una comunicación íntima y urgente de Dios, que se revela en Génesis 6:13. Dios no solo le reveló su dolor por la corrupción de la humanidad, sino que le confió el plan más ambicioso y aparentemente ilógico de la historia: construir un arca masiva para la preservación de la vida. Este llamado era la respuesta directa al problema Nefilim. Para Dios, la única solución para erradicar la contaminación espiritual y física que se había extendido era la purificación total, y Noé era el conducto para la preservación de la semilla humana pura y del reino animal. La primera acción de Noé después de su llamado fue la obediencia radical. Imaginen el escepticismo, el ridículo y la oposición que debió enfrentar. En un mundo donde el clima probablemente era estable y la lluvia era desconocida, anunciar un diluvio universal y dedicar décadas a construir una gigantesca estructura de madera en tierra seca debe haberlo hecho parecer el loco del pueblo.
Su fe no se demostró en una victoria instantánea, sino en la perseverancia diaria de seguir las especificaciones divinas, cortando, midiendo y calafateando, mientras los poderosos Nefilim y la sociedad antediluviana continuaban con sus festines y violencias. El desarrollo de Noé estuvo marcado por un desafío monumental. No se trataba solo de ingeniería, era una batalla de la fe contra el escepticismo masivo. Su vida se convirtió en un sermón sin palabras, una advertencia viviente para una humanidad que se negaba a escuchar. La Biblia nos dice que él fue un predicador de justicia, lo que implica que, mientras construía, también proclamaba el juicio venidero y la necesidad del arrepentimiento. Este fue su primer gran error, o más bien su gran fracaso humano. A pesar de sus incansables esfuerzos, nadie más de su generación creyó ni entró al arca, lo que subraya la dureza del corazón humano frente a la verdad. Los obstáculos externos eran abrumadores. Los Nefilim, con su imponente presencia física y su influencia en las estructuras de poder de la época, probablemente consideraban a Noé una molestia insignificante. La cultura que ellos habían moldeado era una de fuerza bruta y autosuficiencia. La idea de un juicio divino que vendría a través del agua era una burla para seres que se consideraban a sí mismos semidioses. Esta oposición cínica y violenta no solo afectó a Noé, sino también a su esposa y a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, que tuvieron que vivir como testigos de la depravación de sus vecinos y a la vez como ayudantes en una misión que desafiaba toda lógica. El conflicto interno de Noé, aunque no se detalla explícitamente, debió ser intenso. ¿Cuántas veces se preguntó si estaba perdiendo el tiempo? ¿Cuántas veces la duda asaltó su mente mientras el sol brillaba y no había señal de lluvia? Su relación profunda con Dios, ese caminar con Dios, fue la fuente de su fuerza. Esta comunión constante le permitió trascender el miedo, la ambición personal y la desesperación que el ambiente contaminado le ofrecía. La fe de Noé no era ciega, era una convicción probada por el tiempo, la paciencia y la adhesión inquebrantable a una promesa que parecía imposible. La tensión de la jornada escaló a medida que se acercaba el momento del diluvio. La tierra estaba completamente corrompida y la violencia, el Hamás, se había vuelto endémico. Los Nefilim representaban la cima de esta maldad, una fuerza de anarquía que desafiaba el orden cósmico. La construcción del arca, que se extendió por aproximadamente 100 años, fue un reloj de arena divino, un tiempo de gracia extendido, en el que cada martillazo resonaba como una última advertencia. La obra era la prueba física del amadurecimiento espiritual de Noé, la fe manifestada en obras gigantescas y obedientes. Cuando el arca estuvo finalmente terminada, la culminación del desarrollo de Noé se manifestó en su acto de obediencia final. Introducir a las parejas de animales y, lo más importante, a su propia familia. Génesis 7:16 describe el clímax de esta espera. Y Jehová le cerró la puerta. Este es el punto de no retorno, el sello de Dios sobre el juicio y la salvación. Noé, el predicador que no logró convertir a nadie más que a su familia, se encontró de repente como el depositario de la promesa de una nueva tierra, seguro dentro de las paredes de madera calafateada, mientras afuera se desataba el caos. Este episodio subraya la teología de la gracia selectiva. Dios, en su soberanía, eligió a un remanente, 8 almas, para salvar su plan. La destrucción de los Nefilim y de la civilización corrupta no fue un acto impulsivo de ira, sino una cirugía cósmica necesaria para extirpar la infección que amenazaba la existencia misma de la humanidad redimible. Noé, con sus errores humanos y su soledad profética, fue el instrumento de esta preservación, demostrando que la fidelidad de un solo hombre puede tener un
impacto eterno en la historia. Estoy escribiendo el bloque 3, Ato 3, prueba de fuego y legado. Ato 3, prueba de fuego y legado. El momento decisivo de mayor prueba para Noé y por extensión para la creación comenzó con el sonido ensordecedor de la lluvia golpeando el arca y el trueno rugiendo. El diluvio no fue un simple aguacero, fue la manifestación del juicio divino y el clímax transformador de la historia antediluviana. Este cataclismo fue la única forma de purificación total necesaria para erradicar la contaminación espiritual y física introducida por los Nefilim y la maldad humana desenfrenada. La tierra, que se había corrompido hasta lo indecible con violencia y hibridación, debía ser limpiada para que el plan redentor de Dios pudiera continuar. La prueba de fuego de Noé duró 150 días en el interior de esa caja de madera flotante, un mundo cerrado, aislado del caos exterior. Su fe se puso a prueba no por la acción, sino por la paciencia en la inacción. Mientras las aguas cubrían los picos más altos, sepultando a los Nefilim y a todo vestigio de esa era corrupta, la única tarea de Noé era el cuidado y la administración de la vida que Dios le había confiado. Este confinamiento forzoso fue su crisol. Allí, con su familia, aprendió el verdadero significado de la dependencia total, la lección de que la salvación no dependía de su fuerza, sino de la soberanía de Dios que cerró la puerta. Esta experiencia selló su madurez espiritual. Al salir del arca a la tierra, renovada, Noé no era solo un sobreviviente, sino un padre de una nueva humanidad. Su primer acto al pisar tierra seca fue construir un altar y ofrecer sacrificios al Señor, estableciendo el precedente de la adoración post-diluvio. Esta escena de gran impacto emocional y espiritual marcó el reconocimiento de que la vida había sido salvada por gracia, no por mérito. Era un acto de gratitud que instituía un pacto fundamental, donde Dios, conmovido por la ofrenda, juró no volver a destruir la tierra con agua. El legado central de esta historia y de la figura de Noé no son las dimensiones del arca, sino la enseñanza teológica de la justificación por la fe en medio de la depravación. Noé fue declarado justo por su obediencia a las instrucciones divinas. Su vida enseña que, en la peor de las circunstancias, la fe es el único camino para mantenerse puro de la contaminación del mundo, o, en el lenguaje bíblico, de la hibridación moral. Esta fe se materializa en la perseverancia y la obediencia, radical, incluso cuando la tarea parece ridícula o imposible para el ojo humano. La historia de los Nefilim se convierte entonces en la gran advertencia para todas las generaciones. Su existencia y destrucción es la prueba irrefutable de que Dios toma en serio la pureza, no solo la pureza moral, sino la pureza de la creación que el maligno intenta corromper. El libro de Números, con sus referencias a los gigantes en Canaán, muestra el resurgimiento de la amenaza, indicando que la inclinación a la depravación y la necesidad de intervenir divinamente para preservar la integridad de su pueblo es una constante histórica que requiere vigilancia eterna. Los escritos apócrifos, como el libro de Enoc, que fueron influyentes en la época intertestamentaria, expanden la narrativa de los hijos de Dios como ángeles caídos, detallando las artes oscuras y la violencia que enseñaron a la humanidad, acentuando la gravedad de su interferencia. Si bien no son canónicos, confirman el impacto cultural y teológico del evento. La unión ilícita fue la fuente de un mal que no podía ser corregido por medios ordinarios, sino que exigía el juicio divino para salvaguardar el futuro de la redención. El legado de Noé está íntimamente ligado al concepto de pacto.
El pacto que Dios establece con él después del diluvio, simbolizado por el arco iris, no es solo una promesa de no inundar la tierra, sino una reafirmación de las leyes cósmicas y morales, restaurando el orden que los Nefilim y sus seguidores habían intentado desmantelar. Este pacto marca una nueva etapa en la relación entre Dios y la humanidad, basada en la fidelidad de Dios a su propia promesa, incluso cuando el hombre inevitablemente volverá a fallar. Finalmente, el mensaje de esta prueba de fuego es la soberanía de Dios sobre cualquier fuerza híbrida o rebelde. No importa cuán poderosos o gigantescos se vuelvan los enemigos de la fe, ya sean los Nefilim de la antigüedad o las ideologías corruptas de hoy. Dios siempre tiene un plan para preservar a su remanente fiel. El diluvio no fue una derrota, sino una victoria purificadora, un acto de amor y justicia para asegurar que la línea mesiánica, la simiente pura que traería la salvación al mundo, pudiera ser preservada hasta el día de su cumplimiento. El fin de la jornada terrena de Noé fue tan tranquilo como su vida en medio del caos, aunque no estuvo exenta de desafíos. Después de establecerse en la nueva tierra, la historia bíblica registra su vida con una simplicidad brutal. Labró la tierra y plantó una viña. Su gran error, o el lado humano que la Biblia no esconde, ocurre al embriagarse y ser hallado desnudo en su tienda. Este episodio, aunque breve, es crucial, pues marca la rápida reinstalación de la imperfección humana incluso después de la purificación global, y revela la dolorosa verdad de que el problema no estaba solo en los nefilim externos, sino en el corazón humano. Este incidente condujo a la maldición de Canaán, hijo de Cam, uno de los 3 hijos que sobrevivieron al diluvio. A través de las acciones de Cam, al exponer a su padre, la narrativa bíblica ilustra cómo la corrupción, en forma de falta de respeto y moralidad, puede resurgir de inmediato. Aunque los gigantes habían sido erradicados físicamente, la tendencia humana hacia el pecado y la desobediencia permanecía. Este desfecho sirve como un recordatorio sombrío de que la batalla por la pureza y la santificación es un proceso continuo que no termina con un solo acto de juicio o salvación. La influencia duradera de Noé es incalculable, pues es el patriarca de todas las naciones modernas. A través de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, la humanidad fue dispersada y el mundo fue repoblado. La historia de Noé es la base de la genealogía humana postdiluvio, siendo cada cultura descendiente directa de uno de estos 3 linajes. Su legado no son solo los escritos del Génesis que lo inmortalizan, sino la propia existencia de la civilización humana. Su nombre se convirtió en sinónimo de obediencia radical y preservación. Sin embargo, la historia de los Nefilim también dejó una impronta teológica que trascendió la antigüedad. Las referencias posteriores a gigantes en Canaán, como los Anakim, hijos de Anak, prueban que el miedo a la hibridación o a los restos de esa maldad original persistió, obligando a los israelitas a librar batallas físicas contra esta amenaza en la tierra prometida. Esto nos enseña que el mal, aunque derrotado en una manifestación, siempre busca un resurgimiento, y la vigilancia espiritual es obligatoria para el pueblo de Dios. El legado espiritual del diluvio fue adoptado por el Nuevo Testamento. Pedro utiliza el evento como un tipo de bautismo, un acto de juicio sobre el mundo antiguo y de salvación para un remanente. Pablo, al referirse a la lucha contra las huestes espirituales de maldad, recoge la esencia del conflicto nefilim. La lucha no es principalmente contra la carne y la sangre, sino contra fuerzas celestiales caídas que buscan corromper el plan de Dios. El diluvio se convierte así en una profecía del juicio final que vendrá por fuego, un desfecho definitivo. La historia de Noé y los Nefilim
culmina con una reflexión inspiradora sobre cómo esta narrativa ancestral se conecta con la vida del espectador moderno. Vivimos en una era donde la hibridación moral y la violencia espiritual parecen ser la norma, con culturas que glorifican la autosuficiencia y la depravación. Al igual que Noé, estamos llamados a ser justos e íntegros en nuestra generación, a caminar en obediencia radical y a resistir la tentación de mezclar lo sagrado con lo profano. La gran lección es que debemos proteger la pureza de nuestro espíritu, mente y cuerpo de la contaminación del mundo. El diluvio no nos enseña a temer el agua, sino a temer la indiferencia y la corrupción interna que entristece el corazón de Dios. Noé nos demuestra que la fe se prueba en la obediencia solitaria y la perseverancia, incluso cuando todos a nuestro alrededor se burlan o abrazan lo que es efímero y violento. La salvación es para aquellos que deciden entrar en el arca de la santidad y la fidelidad a Cristo. La vida de Noé es un testimonio de la gracia inmerecida y la soberanía inquebrantable de Dios. Si Él fue capaz de salvar a un remanente en el peor de los juicios, Él es capaz de preservarte a ti en medio de los desafíos actuales. La fe que busca la pureza de la línea mesiánica en el pasado es la misma fe que nos guía a la pureza en Cristo en el presente. La advertencia sobre los Nefilim es clara. No subestimes el poder del mal ni la urgencia del llamado a vivir una vida apartada para Dios. ¿Qué parte de la vida de Noé y la advertencia de los Nefilim te inspira más para proteger tu propia fe de la corrupción del mundo? Dejen un amén si creen que Dios sigue buscando corazones puros en medio de esta generación.